Sigue la incertidumbre en Estados Unidos ante la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos. Obamacare, el techo de la deuda y también el default que estaría por llegar son las principales preocupaciones que tiene no solo Estados Unidos, sino que también el resto del mundo. Es por esto que nos encontramos con el analista de Pentamarket, Sebastián Valdivieso, para que nos cuente acerca de estos temas. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Antonella. Empecemos haciendo un resumen en cuanto a cuál sería el verdadero impacto que ha tenido entonces esta falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, sobre todo en el tema de la volatilidad de los mercados. Bueno, obviamente ha impactado negativamente a los mercados de commodities, a los mercados accionarios, a los mercados de bonos, y eso se ha traducido en mayor volatilidad, puesto que obviamente que el mercado está empezando a ponerse cada vez más nervioso ante el paso de los días y que por un lado vemos que se extiende el denominado shutdown, que es el cierre, digamos, de las operaciones del gobierno dado la falta de presupuesto, y por otro lado la cercanía de la fecha límite que ha puesto el Departamento del Tesoro para llegar a un acuerdo respecto a subir el techo de la deuda. Y eso significaría que eventualmente si llega el 17 de octubre y no se llega a un acuerdo, a partir del día siguiente el Tesoro ya no tiene plata para pagar todas las obligaciones. No es que vaya a dejar de pagar todo, sino que empezaría en teoría a dejar de pagar algunas cosas. Pero eso es igualmente un evento muy negativo y eso significaría creo que tendría consecuencias muy negativas para los mercados. En consecuencia, ante esta amenaza, la volatilidad se ha incrementado, los mercados han empezado a caer como hemos visto y eso probablemente se mantenga hasta la fecha límite, porque hemos visto ya que los políticos en general llevan esto hasta el último momento. Y entonces la volatilidad que va a estar tan cerca y rondando en esta próxima semana también, ¿cómo se hace entonces como inversor para manejar el ánimo? ¿Cómo se hace para estar en este escenario que es tan difícil? Bueno, en este escenario yo creo que en el cortísimo plazo hay que ser muy cauteloso. Yo no entraría a comprar fácilmente nada, salvo que tuviese mucha convicción y mucha visión de largo plazo. En el corto plazo creo que la volatilidad se va a incrementar. Difícilmente se llegue a acuerdo 10 días antes o 8 días antes de la fecha límite. Creo que, como dije antes, los políticos lo van a llevar hasta el final. Y en consecuencia creo que la volatilidad, dado que va a aumentar, eso significaría que uno debería tomar posiciones más conservadoras. Ahora, si uno es más realista, la probabilidad de que no se llegue a acuerdo es baja. Es decir, si bien está esta amenaza, la probabilidad de que finalmente no se llegue a un acuerdo es muy baja y por lo tanto hay que mantener el cierto optimismo, digamos. Hay optimismo pero con cautela. Esa es la visión que daría yo o la visión que tengo yo, en donde uno tiene que pensar en comprar acciones en algún momento o los activos que uno esté, digamos, pensando, pero una vez que se haya resuelto esto, y probablemente, como digo, eso va a ser más cerca del 17 de octubre que antes. Y poniéndonos en el caso negativo y que efectivamente no se llegue entonces al acuerdo, lo dijo Obama, sería un caos, digamos. Pongámonos en ese supuesto y veamos también cuáles podrían ser los impactos que tendría en primera instancia a nivel nacional. Bueno, mira, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. El impacto que tendría obviamente sería muy negativo, sería, algunos dicen catastrófico. El mismo Departamento del Tesoro advierte que si esto no se llegara a un acuerdo y Estados Unidos tuviera que hacer un default sobre y no pagar sus obligaciones, esto podría tener consecuencias similares a la Gran Depresión de los años 30, o sea, es decir, un escenario catastrófico, del cual después costaría mucho recuperarse. Entonces, si esto se diera, porque efectivamente lo que tú dices es importante, porque en realidad uno podría decir que uno está haciendo algo así como una ficción de una situación hipotética que parece imposible, pero la verdad es que no es tan imposible como uno pudiese creer. La verdad es que existe una posibilidad real de que efectivamente no llegue a un acuerdo y que se postergara, por último, el acuerdo. No significa que derechamente no lleguen más acuerdos, sino que se postergara, pero que por algunos días Estados Unidos tuviese que ser selectivo en lo que paga y lo que no paga. Eso significa a los deudores, a los poseedores de bonos, a los que tienen que pagarle intereses, podría decir no pagarles a ellos, o bien podría decir no pagar los cheques de seguridad social o a las empresas que ha contratado el Estado para hacer obras, etc. Pero sea cual sea quien elija, igualmente estaría dando una imagen al mundo de un país que en teoría es triple A y o en teoría el más seguro del mundo en términos de su capacidad de pago, estaría dando la señal de que no está siendo capaz de pagar. Eso tendría consecuencias catastróficas de partida en el mercado de los bonos. El mercado de los bonos de Estados Unidos tendría una alza de tasas significativa, porque hoy día las bajas tasas que tiene son por dos razones. Una, por el quantitative easing de la Reserva Federal, que compra los bonos y ha hecho bajar las tasas artificialmente. Y dos, porque también los inversionistas a nivel global creen que los bonos del Tesoro son lo más seguro que hay. Si tú generas
o tienes un precedente o estableces un antecedente de no pago, entonces estás diciéndole a los inversionistas no somos lo más seguro del mundo y los inversionistas te van a pedir más interés por prestarte la plata. En consecuencia, las tasas de interés para Estados Unidos subirían, pero si Estados Unidos, que igualmente es la potencia más número 1 del mundo y igualmente es uno de los países más seguros del mundo, a pesar de este conflicto, tiene alza de tasas, significaría que todos los otros países del mundo van a ver alzas de tasas en sus respectivos bonos soberanos. Estamos hablando de Europa, por ejemplo, que sigue en problemas, está saliendo de una recesión y no está en momento para que le suban las tasas de interés a todos los países, y así también los mercados emergentes, ¿para qué decir? Entonces, las consecuencias que tendría ya solo en el mercado de los bonos serían muy significativas, muy negativas, y eso impactaría por supuesto la economía global, porque finalmente si los países tienen más costo de endeudamiento, eso se traduce en todo, se traduce después en costo de más alto costo de endeudamiento para las personas en particular, para pedir créditos hipotecarios, para consumir, etc. O sea, frenaría súbitamente la economía y el crecimiento económico en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, partiendo por Estados Unidos, decías tú, pero esto se extiende a todo el mundo. Esto llegaría a Europa, que está recién saliendo de la recesión, no está, como te decía antes, no está en momento para ver alza de tasas, están muy frágiles para eso y se irían abajo rápidamente. Y los mercados emergentes también, ya hemos visto que tienen problemas. Los mercados emergentes han tenido problemas solo con el hecho de que la Reserva Federal vaya a quitar el quantitative easing, es decir, lo vaya a terminar. Eso ha llevado a una pequeña alza de tasas para Estados Unidos, y eso ha significado también un impacto muy negativo para los mercados emergentes. Si es que se diera la situación de un default, el alza de tasas para Estados Unidos implicaría una alza de tasas para el mercado emergente muy importante y una corrida, digamos, una salida de capitales de mercados emergentes muy significativa. Por lo tanto, impactaría de manera muy negativa. Esperemos que sea solo un supuesto entonces, porque es un escenario bastante complicado para todos en realidad. Ahora bien, nos enteramos hace muy poquito que lo habíamos conversado en otras entrevistas, pero ahora se hizo oficial. Janet Yellen vendría a reemplazar a Ben Bernanke. Sí. Y entonces quisiera saber y terminar esta entrevista con cuál sería la visión que podría traer Janet, y también si es que es muy bernanquista en el fondo, si vamos a seguir con la misma perspectiva que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que sí, Janet Yellen se cree que puede ser un poco más conservadora que Bernanke, pero la verdad es que la elección de Janet Yellen es esencialmente una elección que busca continuidad en la Reserva Federal. No vamos a ver un gran cambio en la mano, digamos, que ha tenido la Reserva Federal, ni en su política, ni en sus decisiones, y por lo tanto lo que creo es que cuando llegue Janet Yellen, el programa de estímulo va a seguir con fecha límite, es decir, no va a continuar indefinidamente, como algunos han pensado que Janet Yellen, por ser más pro estímulo, va a mantener esto por mucho tiempo más. Yo creo que no es así. Yo creo que Janet Yellen podría empezar a retirar el programa de estímulo apenas llegue, pero la única diferencia que podría tener con Bernanke o con lo que podría haber tenido Larry Summers, que era el competidor más importante antes, es que sería a un ritmo más lento. Eso es todo. Es decir, en vez de, voy a especular, que hubiera retirado en vez de 15.000 millones de dólares por reunión, cada reunión que tuviera, retirar a 10.000. O quizá un poco menos, pero no va a ser un cambio tan significativo. Lo que va a hacer ella es mantener su foco en los datos macroeconómicos, por supuesto, y en la medida que estos sigan mostrando mejoría, como lo han venido haciendo, con debilidad, pero lo han venido haciendo consistentemente, entonces ella va a empezar a retirar el programa de estímulo. Porque además también hay que recordar una cosa: el presidente de la Reserva Federal, por cierto, que tiene un rol muy relevante en la Reserva Federal, pero finalmente él también es el vocero de todo un grupo, un conjunto de personas que toman la decisión, no la toma ella sola. No, así que, y ya hay varios miembros de la Reserva Federal que están cada vez más presionando para que el programa de estímulo termine de una vez por todas, y por lo tanto lo que creo es que la nueva presidenta de la Reserva Federal, si es que efectivamente es confirmada, no va a cambiar en gran medida su discurso, y en la medida que el desempleo se acerque al 7% y esté por debajo del 7%, creo que va a ser el inicio del denominado tapering, que es el inicio de este recorte del programa de estímulo, hasta su total término aproximadamente en 2014, a mitad de año 2014. Excelente, Sebastián. Un análisis completísimo acerca de la situación de Estados Unidos. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.